Vamos a dar inicio a la unidad número 6, que es el teorema de Pitágoras. En este tema es muy bonito porque ya entramos al área que se puede decir de trigonometría. Es la primera parte para uno entender todo lo que tiene que ver para encontrar los lados y algo que ustedes van a que se llama hipotenusa. Los lados les decimos catetos y lo que une esos dos segmentos con un ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Entonces ya van a entender un poco a poco, entonces vamos a empezar. Entonces, el primer tema del día de hoy es el 1.1, cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, parte 1. Ahorita voy a poner en la pantalla una imagen del problema inicial para que ustedes lo tengan más claro y vamos a empezar. Dice, el problema inicial nos dice, en la figura, el triángulo ABC, el triángulo DAF, el triángulo EDG y el triángulo BEH son triángulos rectángulos y son congruentes. Ahora bien, dice, el literal A nos pide, encuentre el área del cuadrado CFGH. B, encuentre el área del cuadrilátero ADEB. C, demuestra que el cuadrilátero ADE y B es cuadrado, verificando que el ángulo BAD es de 90 grados. Y el literal D, que es encuentra la medida del lado AB. Como ustedes ven ahí, en el cuadrado que está verde, ahí dice, un triángulo rectángulo, los lados adyacentes al ángulo de 90 grados se le llaman catetos, mientras que el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa, que es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, se los voy a indicar para que ustedes identifiquen. Ahora bien, vamos a identificar nuestro ángulo. Nuestro ángulo de 90 grados lo tenemos aquí, que acuérdese que es donde se forma el cuadradito. Esto es un ángulo de 90 grados. Ahora bien, me están diciendo que para yo identificar los catetos y la hipotenusa, dice que los lados que son adyacentes a el ángulo de 90 grados, que en este caso serían este y este, aquí están. Esos van a ser los catetos, esos son los lados adyacentes. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados, que en este caso sería este. Entonces vamos a tener muy claro, los lados adyacentes van a ser los catetos y el lado opuesto al ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. Ahora, vamos a hacerlo ya. Ustedes vieron, todos tienen ya en su plataforma, ya ustedes tienen toda la clase teórica. Vamos a trabajar lo que nos están pidiendo ahí. Vamos a empezar por el literal A. Y como ustedes ven ahí, a mí me están pidiendo en el literal A, encuentre el área del cuadrado CFGH. CFGH, que es el cuadrado que ustedes ven aquí. Se los voy a subrayar para que lo identifiquen.
Ahí. Entonces, el primero, encuentra el área del cuadrado CFGH. Ahí tenemos el cuadrado. Ya ustedes saben que el área de un cuadrado es base por altura o lado por lado. Entonces, aquí a nosotros nos están indicando que un lado completo mide 4 más 3, que en este caso sería 7. Entonces, lo voy a hacer en la pantalla, en la pizarra, para que ustedes identifiquen. Y después nos dicen que encuentra el área del cuadrilátero A, D, E y B. Entonces, se los voy. Entonces, aquí está. Se los voy a hacer de otro color para que ustedes lo identifiquen. Para ahí pasar a la parte de hacer los ejercicios. Entonces ahí identificamos nosotros bien nuestros dos del cuadrado y del cuadrilátero. Entonces ahí ya con eso nosotros podemos empezar a trabajar y dar inicio a encontrar lo que nos están pidiendo. Bueno, con lo que les acabo de mostrar en la figura, vamos a empezar a desarrollar los literales. Entonces, el primer literal nos dice, encuentra el área del cuadrado C, F, G y H. Ya ustedes saben que el área de un cuadrado es igual, usted lo puede hacer lado por lado, porque como los lados todos son iguales, o base por altura. Ahora bien, cuando nosotros vemos el ejercicio ahí, si ustedes ven, a nosotros nos dan dos medidas. En esos dos cuadrados tenemos el primer cuadrado que está formado por CFGH. Las medidas que nos dan nos dicen que un lado del triángulo que se forma ahí es de 3 centímetros y el otro es de 4 centímetros. Yo lo voy a hacer aquí en chiquito para que ustedes se puedan ubicar. Como ustedes ven, aquí se forma y a nosotros ahí en el ejercicio nos dicen, voy a ponerlos, aquí es H, aquí es E, aquí es G, aquí es B, aquí es C, aquí es A y aquí es F. Ahora bien, a mí me están diciendo que en todas estas esquinas se forman ángulos de 90 grados. Como ustedes ven, son ángulos rectos. Aquí está. Ángulos de 90 grados en H, en G, en F y en C. A mí aquí, en el ejercicio, me indican que de B a C tenemos 3 centímetros y que de C a A tenemos 4 centímetros. Ahora bien, cuando a mí me dan eso, significa que si yo hago y pongo los valores, como ustedes saben que son congruentes todos estos triángulos porque son iguales, las medidas quedarían así. Aquí quedaría 3 centímetros, aquí quedaría 4, aquí quedaría 3, aquí quedaría 4, aquí quedaría 3 y aquí quedaría 4. Ahora bien, como a mí me están pidiendo que yo tengo que encontrar el área de este cuadrado, ¿cómo lo hago yo? Entonces, mi área va a ser así y lo vamos a especificar.
el área va a ser igual a tener, porque ya sabemos que para poder encontrar cualquier lado, ya sea HC, CF, FG o HG, lo que nosotros tenemos que hacer es, yo lo voy a hacer por el CF. Entonces me dicen que CF va a ser igual a 4 centímetros más 3 centímetros, que eso va a ser igual a 7 centímetros. Ahora bien, como a mí me piden que tengo que hacer el área, ¿qué voy a hacer yo? Muy sencillo, ya sabemos que este lado mide 7 centímetros y que este lado mide 7 centímetros. Entonces, el área va a ser igual a tener 7 por 7, que va a ser igual a 49 centímetros cuadrados. También lo puedo poner 7 elevado al cuadrado, que me va a dar lo mismo, 49 centímetros cuadrados. De esa manera encontramos el literal A. Ahora bien, me están pidiendo que yo tengo que hacer en el literal B, encuentre el área del cuadrilátero A, D, E y B, que ya ustedes saben que es este, el que tenemos nosotros adentro. Ahí está, B, E, D y A. Entonces a mí me están pidiendo que yo tengo que encontrar el área de esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para encontrar el área, voy a borrar aquí para hacer el literal B. Área del cuadrilátero A, D, E y B. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Se puede calcular restando el área del cuadrado que acabamos de encontrar y las áreas de los 4 triángulos que son congruentes, que ya dijimos este, este, este y este. Entonces, ¿cómo lo vamos a denotar? Y lo vamos a hacer así. Que el área va a ser igual a tener el área DF, G, HC menos el área del triángulo. Entonces, en este caso podemos hacerlo así, del triángulo BCA o CBA, es lo mismo. Entonces, aquí me queda A, B, C, que es el triangulito. Se los voy a demarcar acá. Es este, porque ustedes saben que este triángulo es igual a este y a este. Entonces, lo que nosotros hacemos es menos el área del triángulo multiplicado por 4. ¿Por qué por 4? Porque aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora, cuando ya nosotros tenemos esto definido, ¿qué vamos a hacer acá? Ya nosotros encontramos el área de el primer cuadrado. Y lo vamos a poner, solo vamos a reemplazar. Esto va a ser igual a tener 4 más 3, que fue lo que nosotros encontramos, elevado al cuadrado, menos, ya ustedes saben que para hacer esto, ¿cómo es? El área de un triángulo es base por altura. Área del triángulo va a ser igual base por altura entre 2. Entonces, nuestra base va a ser 4. Aquí sería, podremos hacerlo 3 por 4 entre 2 por 4.
Entonces, lo vamos a hacer. 4 más 3 es 7. 7 por 7, 49. Menos, vamos a hacerlo así. 3 por 4, 12. Entre 2 sería 6. Y 6 por 4 sería 24. Entonces nos va a quedar 49 menos 24. Entonces aquí me va a quedar 49 menos 24. Eso va a ser igual a 25 centímetros cuadrados. Y de esa manera encontramos el área de este cuadrilátero, que es el que les voy a subrayar. Entonces ya sabemos que el área de este cuadrilátero, que les estoy subrayando aquí, es de 25 centímetros cuadrados. ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Puede continuar, señor. Listo. Entonces, aquí voy a borrar para poder seguir con el literal C. El literal C nos pide, demuestra que el cuadrilátero ADEB, ADBE, que es este, es un cuadrado verificando que el ángulo BAD es de 90 grados. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Vamos a decir que el ángulo de 180, el ángulo BAD va a ser igual a 180 grados menos el ángulo de CAB, lo vamos a ubicar, CAB, más el ángulo de DAF. Entonces sería estos dos. Ahora bien, cuando ya nosotros tenemos eso así, nosotros vamos a poner. Al hacer eso, nosotros nos queda de la siguiente manera. A 180 menos 90. Que es igual a 90 grados. Y de esa manera nosotros comprobamos de que demostramos que el cuadrado verificado del ángulo de BAD es igual a 90 grados. Ahí solamente es como una demostración para decir que al crear el ángulo acá, este es de 90 grados. Entonces, eso es lo que hicimos en el literal C. Ahorita vamos al último literal, que es el literal D. Y el literal D nos dice, encuentra la medida del lado AB. Entonces, el lado AB es este, AB. Y ahí es muy fácil, porque como ustedes saben, este cuadrilátero nos parte y entonces nos dice que
nosotros ya tenemos la medida de CF y nos dice que CF es igual a tener AB al cuadrado. Entonces, ya sabemos que es AB al cuadrado. Esto va a ser igual y que eso es igual a 25 centímetros cuadrados. Ahora bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Para encontrar AB, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Sacarle raíz cuadrada. Entonces, en este caso, sacamos AB al cuadrado, le sacamos raíz y a este lado sacamos raíz también. Al hacer la operación nos queda AB va a ser igual a ¿qué? A 5 centímetros. Entonces, el valor que nosotros tenemos aquí es de 5 centímetros. Porque ya ustedes saben que al sacar el área es AB al cuadrado. Entonces, eso ya nosotros lo tenemos porque nos dio el resultado al hacer el ejercicio anterior que nos dio 25 centímetros cuadrados. Para yo poder sacar solo el valor del lado que me piden, lo único que tenía que hacer era aplicarle raíz y de esa manera encontramos el valor del lado de este cuadrilátero. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o todo está bien. Los escucho. Si no, voy a continuar con el otro tema del día de hoy. ¿Puedo continuar? Sí, señor, continúe. El siguiente tema es el 1.2. Voy a poner una imagen en la pantalla del problema inicial. Sí, 1.2. Bueno, el tema 1.2 es el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo parte 2. El problema inicial nos dice, encuentra la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos vértices están representados por los puntos. El punto A, que es 1,0, el punto B, que es 0,1 y el punto C, que es 0,0. Como ustedes ven aquí, vamos a trabajar con el plano cartesiano y ahí nos están dando las medidas para poder ubicar los puntos que necesitamos para evaluar y hacer este problema inicial. Un punto en el plano cartesiano se representa por A, B, donde A es el valor del eje de las X y B es el eje de la Y. Vamos a empezar entonces. En estos momentos yo voy a hacer el plano aquí en mi pizarra para que ustedes y vamos a poner los puntos. Bueno, en este momento
vamos a empezar a resolver y lo que vamos a hacer es que en nuestro plano cartesiano vamos a ubicar los puntos que ahí nos indican. El punto A, que me dicen que tiene como 1,0. El punto B, que es 0,1. Y el punto C, que es 0,0. Ahora yo voy a hacer el plano cartesiano. Bueno, entonces ahorita sí, ya después de que hacemos el plano cartesiano, aquí vamos a poner las medidas 1 y 2. Aquí sería 1 y 2. Solamente estoy ocupando el cuadrante positivo porque ustedes ven que solamente me dan puntos con números positivos. Ahora los vamos a ubicar para poder dar forma a lo que me están pidiendo. Ya ustedes saben que aquí estamos con el eje de las X, el eje de las Y, y vamos a ubicar los puntos. Entonces me dicen, el punto A va a estar ubicado en el punto 1,0. ¿Qué me están diciendo? Va a estar ubicado, me dicen que 1 en X y 0 en Y. Entonces, en este caso, aquí va el punto. Ahora, vamos con el otro. Me están diciendo que el punto B, entonces aquí vamos a poner el punto A. Aquí está. Y aquí está 0,1. Entonces me están diciendo 0 en X, 1 en Y. Entonces significa que está acá. Entonces aquí está el punto B. Y me dicen que el punto C está ubicado 0,0, que es el punto de origen. Entonces aquí tenemos a C. Al ver nosotros esto, se forma un triángulo. Entonces ustedes ya saben que aquí es el punto de origen, que siempre va a estar denotado por la letra O. Y vamos a tratarlo de hacer. Aquí está. Entonces me forma este triángulo y nosotros decimos que aquí se forma el ángulo de 90 grados. Entonces vamos a identificar. Ustedes me van a decir cuáles son los catetos y cuáles son la hipotenusa. A ver. A ver, los escucho. ¿Cuáles son los catetos acá? En este caso, los catetos son los adyacentes al ángulo de 90. Entonces, este es un cateto, este es otro cateto y este va a ser la hipotenusa. Así. Ahora bien, yo en estos momentos les voy a mostrar en pantalla otro. ¿Cuál es la hipotenusa, señor? Acuérdese que la hipotenusa es la que está al frente del ángulo de 90 grados, que en este caso es esta. Aquí.
Esta es la hipotenusa. Es la línea que... Bueno, gracias. Y estos son los catetos, los que están adyacentes al ángulo de 90 grados. Ahora bien, ¿se acuerdan lo que hicimos en el ejercicio anterior? Todo esto forma dos cuadriláteros, un cuadrado y un cuadrilátero, y vamos a hacer el mismo procedimiento para poder encontrar lo que nos están pidiendo ahí. Entonces nos dice, se construye un cuadrado que contenga como uno de sus lados la hipotenusa del triángulo ABC, es decir, que tenga como lado AB. Este cuadrado tendrá como vértice los puntos 1,0 y D 2,1. Entonces me dice 2 y 1, entonces aquí tenemos 2 en X y 1. Entonces aquí se formaría, entonces ahí se va a formar un cuadrado. Ahora bien, construyendo el triángulo congruente, ya sabemos que cuando se forma ese cuadrado, se forman 4 triángulos idénticos a este, que fue lo que vimos en lo anterior. Y dice, construyendo el triángulo congruente, el cuadrado FGHC, el área del cuadrado ADE se obtiene restando el área del cuadrado FGHC y las áreas de los 4 triángulos, que fue lo que hicimos en el procedimiento anterior. Entonces, ¿cómo va a dar eso? Ya ustedes saben que al hacer esto, nos queda que el área total o la suma total de este lado, que va a ser, por ejemplo, de aquí, sería de C a F. Yo aquí por el tiempo, esto me va a quedar así. Aquí se me forma el cuadrado. Como ustedes ven, aquí se forma el cuadrilátero. Ahí está el cuadrilátero. Ya ustedes saben que 1 más 1 es 2. Entonces ya ustedes saben que el área del cuadrado, que es este grande, va a ser igual. El área va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque 1 más 1 da 2. Aquí está la sumatoria, mire. Hasta aquí es 1 y hasta aquí es 2. Entonces la medida de este lado, CF, aquí está, CF va a ser 2. Entonces, para nosotros poder encontrar lo que nos están pidiendo es lo mismo que hicimos anteriormente. Me va a quedar que el A, D, E, B, que es este de adentro. Aquí vamos a ponerlo para que lo identifiquen. Este es E, este es B, este es D y este es A. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Decimos que es la resta del área del cuadrado grande menos el área de los 4 triangulitos. Entonces esto me va a quedar así. Me va a quedar 2 al cuadrado menos, ya ustedes saben que para poder sacar el área de un triángulo, ¿cómo va a ser? Ya sabemos que la medida es 1 y 1, entonces sería 1 por 1 entre 2 multiplicado por 4, que fue lo mismo que hicimos anteriormente. Al hacer la operación me va a quedar 4 menos 1 por 1 entre 2, eso va a ser igual a 1/2 multiplicado por 4. Al hacer esto me va a quedar 4 menos 1 por 4, 4 entre 2. Y al hacer la operación 4 entre 2 me da 2. Entonces 4 menos 2 va a ser igual a 2 centímetros cuadrados. Y de esa manera encontramos el área. De lo que me están pidiendo. Entonces, como les digo, aquí solamente la aplicación utilizando el plano cartesiano que él le da las medidas que usted necesita. Entonces, así quedamos, muchachos. Esta es la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Si alguna cosa, pues alguna consulta, porque ya solo queda 1 minuto de la clase para no hacer otro enlace.